Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión, los giros inesperados y el romance nunca terminan. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que les va a dejar con la boca abierta. Si creían que ya lo habían visto todo en el mundo de las series turcas, están muy equivocados. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de intriga, amoríos secretos y sorpresas que ni el mejor guionista podría haber imaginado. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desglosar las noticias más candentes del momento con un enfoque muy particular, esos rumores y teorías que nos hacen dudar de todo lo que creíamos saber sobre nuestros actores favoritos. Y por supuesto vamos a analizar esas series que nos tienen pegados a la pantalla noche tras noche. Pero antes de que me lance a contarles todo, quiero recordarles que si son tan fans de las series turcas como yo, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejar su like y comentario al final. Su apoyo es el combustible de este canal. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Nuestro título de hoy, como ya habrán podido ver, es de esos que levantan cejas, bomba. Kerem Bürsin olvida a Hande, plan secreto con Melisa revelado. ¿Qué les parece? Drama puro. Y es que claro, cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hablamos de una pareja que traspasó la pantalla, ¿verdad? Su química en Senkalkam nos hizo suspirar a todos. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad supera a la ficción? ¿Es verdad que Kerem ha pasado página tan rápido? ¿Y quién es esta tal Melisa que ha aparecido en el radar? Hoy desentrañamos todo esto, pero con la cautela que nos merecen los rumores, porque en este mundo, nada es lo que parece. No vamos a hablar solo del chisme, sino que vamos a conectar todo esto con algunas series que reflejan estas mismas dinámicas de relaciones intensas, pasiones secretas y planes inesperados. Empecemos por el principio. Senkalkam, o Llamas a mi puerta, es una serie que marcó un antes y un después en el panorama de las producciones turcas. De género comedia romántica, nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y muy estirado arquitecto. Los protagonistas, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, lograron una química increíble, que traspasó la pantalla y nos hizo creer en su amor. La serie, más allá de la historia de amor, nos muestra el choque de personalidades, las luchas por los sueños y, por supuesto, esos encuentros fortuitos que cambian nuestras vidas para siempre. Y aquí es donde viene la conexión con el tema del vídeo. La serie nos muestra un amor que nace entre mentiras, acuerdos y malentendidos, pero que evoluciona a algo mucho más profundo. Nos hace preguntarnos si a veces las relaciones en la vida real son tan complicadas y ambiguas como en la ficción, lo que nos lleva al tema de Kerem y Hande. Su relación, que parecía tan sólida, ha dado un giro inesperado, dejándonos a todos con la pregunta de qué pasó realmente. Y es que Senkalkam nos ha enseñado que los finales felices no siempre son tan sencillos. Los rumores que sugieren que Kerem ya está mirando hacia otro lado con alguien llamada Melisa, nos recuerda los giros inesperados que pueden ocurrir en la vida real, igual que en una buena telenovela turca. Y aquí vamos a parar un segundo para recordar que estos son especulaciones y que, como fans, debemos respetar la privacidad de los actores. Pero siguiendo con nuestra línea de explorar amores y desamores turcos, tenemos que hablar de otra serie que también nos ha tenido en vilo, Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie, de género drama romántico, nos presenta una historia de amor imposible entre Kemal Soydere, un joven de clase humilde, y Nihan Sezin, una chica de alta sociedad. Sus vidas se cruzan y se aman apasionadamente, pero el destino tiene otros planes para ellos, separándolos y llevándolos a caminos muy diferentes. La serie está protagonizada por Burak Özçivit, Neslihan Atagül y Kaan Urgankolu, y nos presenta una trama llena de intrigas, secretos y venganzas que nos mantienen al borde del asiento. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Karasevda nos habla de esos amores que, aunque intensos y profundos, están destinados a no ser. Como en la vida real, hay relaciones que por mucho que nos empeñemos, no están destinadas a durar. Y a veces, esos amores imposibles nos marcan para siempre. La serie nos muestra el dolor de las separaciones y cómo las decisiones del pasado pueden afectar nuestro futuro. Y si bien no podemos comparar la ficción con la realidad directamente, sí podemos decir que en Karasevda vemos reflejados muchos de los desafíos y dramas que pueden ocurrir en una relación, como infidelidades, desengaños y segundas oportunidades. Una de las cosas más interesantes de Karasevda
es cómo maneja la tensión entre el amor y el odio, cómo la línea entre estos dos sentimientos puede ser muy delgada. Y nos hace pensar si realmente podemos dejar ir a alguien que una vez fue tan importante para nosotros como supuestamente ha hecho Kerem. La serie nos muestra también que en el amor, como en la vida, no siempre hay respuestas fáciles. A veces hay que aceptar que las cosas no siempre salen como queremos y que lo importante es seguir adelante por muy difícil que sea. Ahora hablemos de otra joya turca que nos muestra el lado más oscuro de las relaciones, Çukur, o El Pozo. Esta serie, de género acción y drama, nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca en un barrio de Estambul. La serie nos presenta a la familia Koval, una dinastía que controla el barrio de Çukur y lucha constantemente por mantener su poder. La trama está repleta de traiciones, venganzas y alianzas inesperadas, lo que la convierte en una de las series más adictivas del panorama turco. Los protagonistas Aras Bulut y Nemli Dilan Cizekdeniz nos llevan a través de un laberinto de emociones en el que el amor, la lealtad y la ambición chocan constantemente. ¿Por qué es relevante para el tema de nuestro vídeo? Porque en Çukur vemos cómo las relaciones, incluso las más cercanas, pueden estar marcadas por la desconfianza y los secretos. Nos muestra un mundo en el que nadie es quien parece ser y en el que los planes ocultos están a la orden del día. Aunque Çukur es una serie de acción, también nos muestra las complejidades de las relaciones familiares y amorosas en un contexto de violencia y lucha por el poder. Y es en este punto donde volvemos a conectar con nuestro tema central, ese plan secreto de Kerem con Melisa. Si bien no podemos decir que la vida de Kerem es una serie de mafias, la idea de un plan secreto nos hace preguntarnos qué hay detrás de las apariencias, como en Çukur. Y al igual que en la serie, nos recuerda que las personas que menos esperamos pueden ser las que más nos sorprendan. También es interesante destacar cómo Çukur maneja la lealtad y la traición, cómo los personajes se debaten constantemente entre sus propias ambiciones y los lazos que los unen a su familia o a sus seres queridos. Y esta lucha interna nos hace pensar en cómo, en la vida real, a veces tomamos decisiones que pueden herir a quienes más nos importan, sin darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos. Cambiando un poco el tono pero sin perder la intensidad, hablemos de Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie, de género drama médico, nos presenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant que lucha por hacerse un lugar en el mundo de la medicina. La serie está protagonizada por Tañer Olmez y nos muestra la lucha de Ali por superar sus propios límites y demostrar su valía como médico, a pesar de las dificultades que enfrenta debido a su condición. La serie nos muestra la importancia de la inclusión, la empatía y la superación personal, y nos recuerda que todos tenemos algo único y especial que aportar al mundo. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro tema? Quizás se pregunten. Y es que en un principio podríamos decir que no tiene nada que ver. Pero si nos ponemos a pensar, Mucize Doctor nos recuerda que las personas no son simplemente un cliché o una etiqueta, y que todos tenemos nuestras propias complejidades. Al igual que los personajes de esta serie, que luchan contra los prejuicios, en la vida real a veces nos dejamos llevar por las apariencias y los rumores, sin conocer la verdadera historia de las personas. Y así volvemos al punto de Kerem, Hande y Melisa, y nos preguntamos si realmente estamos juzgando la situación de manera justa, o si estamos dejándonos llevar por las especulaciones. Mucize Doctor es un recordatorio de que todos somos humanos, con nuestras propias luchas y vulnerabilidades, y que debemos tratarnos con respeto y empatía, incluso cuando no entendemos las decisiones de los demás. La serie es una invitación a mirar más allá de las apariencias y a valorar la diversidad y la individualidad de cada persona. Y nos recuerda que así como el Dr. Ali Befa tiene mucho que enseñar, todos podemos aprender algo de las personas que nos rodean, incluso de aquellas cuyas vidas parecen más diferentes a la nuestra. Y para cerrar con broche de oro este recorrido por las series turcas más intensas, no podemos dejar de mencionar Aşk 101 o Amor 101. Esta serie, de género juvenil y drama, nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar su expulsión del colegio formando un equipo y trabajando juntos. La serie, protagonizada por Kubilay Aka, Mert Yazkolu y Alina Boz, nos habla de la importancia de la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad durante la adolescencia. Aşk 101 nos muestra cómo las relaciones pueden ser complicadas y confusas, pero que también pueden ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. ¿Y por qué la incluimos aquí? Porque esta serie, aunque ambientada en un entorno escolar, nos recuerda que los dramas de la vida no entienden de edades.
Que al igual que los estudiantes de Ask 101, todos podemos enfrentarnos a situaciones inesperadas que nos obligan a replantear nuestras vidas y nuestras relaciones. Y como vemos en la serie a veces, la mejor forma de superar una crisis es apoyándonos en nuestros amigos y seres queridos. Y aquí volvemos a la situación de Kerem y Ande y a esa supuesta tercera en discordia, Melissa. Ask 101 nos recuerda que la adolescencia no es la única etapa de la vida en la que hay cambios y confusiones. Que incluso como adultos seguimos aprendiendo de nuestras experiencias y de nuestras relaciones con los demás. Bueno, mis queridos seriefilos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado un poco el lado más oscuro y apasionante de las relaciones en algunas series turcas, mientras que también hemos analizado el revuelo que ha causado la noticia sobre Kerem Bürsin, su supuesta nueva relación con Melissa y su distanciamiento con Hande Erçel. Recuerden que lo que les he contado hoy es una combinación de datos, rumores y, sobre todo, mucha especulación, así que los invito a mantener una mente abierta. A veces, la verdad puede ser mucho más sorprendente que la ficción. Lo importante es que, mientras tanto, sigamos disfrutando de las series turcas que tanto nos apasionan y que nos siguen haciendo vibrar con sus historias llenas de amor, drama e intriga. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final y por compartir conmigo esta pasión por las telenovelas turcas. Me encanta leer sus comentarios y opiniones, así que no duden en dejarlos abajo. Cuéntenme qué opinan sobre la situación de Kerem y Hande, qué otras series les gustaría que analizáramos y, por supuesto, qué les parecieron las series que les presenté hoy. Su opinión es muy valiosa para mí. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es el que me da fuerzas para seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que la pasión de las series turcas los acompañe.